Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Por primera vez, un estadounidense resulta electo como el líder de la Iglesia Católica. El cardenal Robert Prevost eligió el nombre de León XIV como pontífice. Le tendremos las reacciones y cómo cambiará el Vaticano. Bienvenidos a una emisión especial de Noticieros 24 Horas. Yo soy Abel Álvarez y fíjense que los católicos ya tienen un nuevo papa tras la conclusión de un cónclave memorable. Afuera de la Basílica de San Pedro está nuestra corresponsal Marinelli Stremamuno con todos los detalles de este histórico día. Así que vamos con ella. Adelante. Gracias, Abel. Qué jornada tan intensa, pero llena de muchas satisfacciones, pues luego de una primera fumata negra en donde estuvieron alrededor de 15.000 personas aquí en la Plaza San Pedro, en la tarde tuvimos esa gran sorpresa inesperada de que solo con 4 votaciones ya teníamos un nuevo papa. Vimos esa fumata blanca, la plaza se llenó de gran emoción, la gente estalló en llanto, aplausos, de verdad que fue una emoción indescriptible. Y luego vimos salir a León XIV de la logia central de la Basílica de San Pedro. Vimos a una persona que sorprendió al mundo, no solamente por el respeto de la tradición al llevar completamente su ropaje típico de papa, sino que además también se mostró con un discurso simple, cercano, pero con un mensaje poderoso de llamado a la paz. También recordó al Papa Francisco y sin duda creo que llenó de gran esperanza a la multitud aquí presente, pues además habló de su cercanía a la diócesis de Perú y mostró su gran sencillez. Pero vamos a ver algunas reacciones. Y para este viernes, León XIV ya tiene una misa pautada en la Capilla Sixtina con los cardenales y el domingo será su primer Ángelus. Regreso contigo. Gracias, Marinelli, por esta cobertura que hemos tenido durante todo el día en nuestra programación. Ahora, ¿cuál ha sido la trayectoria del Papa León XIV? Él nació en Chicago en el año 1955 y vivió en el país hasta los años 80, cuando partió como misionero a Perú y fue ordenado sacerdote. Luego fue nombrado obispo de Chiclayo en el año 2014 por el Papa Francisco. Y al año 2023, sí, allí en ese año, fue llamado al Vaticano como prefecto del dicasterio. Hoy, a los 69 años, asume el papado. Y nuestro corresponsal, Anthony Belchi, nos cuenta más sobre su increíble trayectoria. Robert Francis Prevost Martínez es el nuevo papa y ha escogido el nombre de León XIV para su pontificado. Es el primer santo padre estadounidense de la historia, nacido en Chicago, de 69 años, aunque con fuertes raíces con América Latina. Él ha pasado 40 años trabajando como misionero en Perú. Yo creo que lograron colocar a un hombre de centro con una gran tradición misionera por los pobres, que era algo que estaban algunos pidiendo. Un papa que también habla español, uno de los 5 idiomas que domina el nuevo sumo pontífice. Su padre era francés, su madre española, un religioso que se destaca por su trayectoria impecable en la Iglesia y su visión internacional, algo que los cardenales podrían haberse fijado para escogerlo. Un papa con esta trayectoria, americano del norte, pero con experiencia en la América del Sur, con una formación intelectual impresionante, pero por otra parte con un bagaje
espiritual. Se licenció en Ciencias Matemáticas y se especializó en Filosofía, estudió Teología en su Chicago natal y a los 26 años se ordenó sacerdote. El Papa León XIV ha escogido ese nombre en honor a León XIII, un pontífice que introdujo cambios significativos. Ese Papa trabajó mucho por la paz y la unificación después de lo que sería el nuevo Vaticano, las nuevas ideas de lo que era el Vaticano en tanto territorio, y también fue el primer Papa que habló abiertamente sobre la justicia social. León XIV representa también una continuidad de la línea que marcó Francisco al frente de la Iglesia Católica. En la renovación de la institución y en el diálogo como pilares principales, Prevost conocía al Papa y ambos compartían su visión sobre los pobres y los inmigrantes. Su antecesor lo nombró obispo en Chiclayo, en Perú, donde lo recuerdan con mucho cariño. El Papa es prácticamente para mí una señal de Dios de que está mandando a alguien que va a resolver los problemas del Perú. Desde enero fue llamado por Francisco para establecerse en el Vaticano, pero sin imaginarse que menos de 5 meses después sería el nuevo líder de la Iglesia Católica. Antoni Belchi, Noticias Estrella TV. Y en el Vaticano se vieron fieles con banderas de Estados Unidos celebrando a un líder que representa tanto a la comunidad católica latina como a la estadounidense. Esto es un nuevo capítulo que marcará una diferencia en la iglesia y en la sociedad americana. Edgar Camargo nos trae las reacciones de los estadounidenses, incluyendo la del presidente Donald Trump. La pace sia con tutti voi. Por primera vez en la historia, un papa nacido en Estados Unidos lidera la Iglesia Católica. La elección de León XIV ha generado una ola de reacciones entre creyentes y latinos que viven en este país. Vamos a ser de verdad mensajeros de esperanza para que sintamos en nuestros corazones y experimentemos en la realidad que todos unidos somos pueblo de Dios, estamos de verdad bendecidos por Dios y vamos a seguir adelante. Bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias. Organizaciones proinmigrantes como Crecen celebran que el nuevo pontífice hable español y conozca la realidad latinoamericana. Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Nos satisface saber que el Papa ya ha hecho pronunciamientos en favor de la comunidad inmigrante. Líderes católicos hispanos ven esta elección como una oportunidad para recuperar la confianza en la iglesia. Yo creo que es una gran bendición tenerlo, porque quieras que no, todos los inmigrantes a veces estamos muy alejados, muy olvidados. Es parte de esa periferia también de aquellos que nos hace falta llegar, y como católicos estar con ellos. Según estudios, el número de católicos en Estados Unidos ha disminuido, especialmente entre los jóvenes latinos. Todo joven quiere sentirse amado, escuchado y que los mantengamos involucrados. Entonces, si podemos hacer esas 3 cosas con ellos, yo pienso que podemos tener más jóvenes aquí en nuestra iglesia. El presidente Donald Trump también reaccionó a la elección del nuevo líder religioso, describiéndolo como un motivo de orgullo nacional. Con un papa estadounidense y latinoamericano de corazón, muchos fieles en este país esperan que la iglesia dé un giro más cercano a sus realidades. Desde Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. Bueno, y es un momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar, el Papa León XIV votó en las elecciones primarias en Estados Unidos. Le diremos por cuál partido político al regresar. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Y ya se lo anticipaba antes de la pausa, y aquí le hago la pregunta. ¿Qué ideología política tiene el Papa León XIV? Esa es la pregunta que muchos se hacen este jueves y por el momento registros muestran que el nuevo pontífice votó en primarias tanto republicanas como demócratas. El pontífice participó en votaciones del Partido Republicano entre los años 2012 al 2016, mientras que también votó en las primarias demócratas durante los años 2008 y 2010. Además, ha votado en 5 elecciones presidenciales, pero se desconoce por cuál partido. Adicionalmente, publicaciones en redes sociales por una cuenta verificada bajo el nombre de Prevost critican al presidente Trump por sus políticas de inmigración. En una publicación compartió un artículo con el título J.D. Vance está equivocado. Jesús
no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás. Pero para entender más sobre la ideología del nuevo Papa, vamos con el profesor en teología Felipe Agredano. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy bueno, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Felipe, cuéntenos un poco sobre lo que ve de este nuevo papado, sobre todas las cosas después de sus primeras declaraciones ahí en el balcón principal. Sí. Bueno, pues Papa León XIV, tomar el nombre de León es también tomar la justicia social de León XIII, del Papa León XIII. Y también León fue el acompañante, el amigo del santo Francisco de Asís. Y también eso significa que León XIV también es amigo y acompañante de Francisco, del Papa Francisco. Entonces, una manera de señalar que va a tomar las teologías políticas pro inmigrante, pro los pobres y pro los casos de justicia social a favor. También, como lo ha señalado, fuertemente criticó, regañó a J.D. Vance a decirle que estaba mal, que el amor de Cristo no nos clasifica en unos más altos, otros rangos más menores, que todos somos todos merecemos el amor. Y también lo que J.D. Vance puso en su política y su teología es de que el amor de Dios es de que primero la familia y primero la nación, y ahí es donde lo corrigió, lo regañó este nuevo Papa León XIV antes de ser nombrado o elegido Papa. Y es muy importante, ¿verdad? Porque nos señala que va a continuar con las teologías, la filosofía, la política que acompaña a los inmigrantes. Él mismo ministrado en Sudamérica, y también viene de familia, su mamá, ¿verdad? Mildred Martínez. Sí, española, el padre francés. Pero ahora bien, ¿cree usted que este Papa pudiera atraer a más feligreses a las iglesias, teniendo en cuenta, yo sé que es muy prematuro, o sea, definirlo así, pero con las declaraciones, las primeras declaraciones que ha hecho, ¿usted cree que pueda atraer al rebaño hacia sus pastores? Creo que puede. Una cosa que va a hacer es va a reunificar Sudamérica, Norteamérica, a comenzar ese diálogo entre el norte y el sur, y principalmente dentro de esta administración republicana, que es hacia la derecha. El Papa Leo XIV, ¿verdad?, está señalando que sí va a alcanzar a los inmigrantes, a las personas de justicia social. Una cosa que hemos visto es de que sí ha alcanzado al Papa Francis a las personas de los que le llamamos millennials. Entonces, a ver que va a alcanzar a estas poblaciones o va a retener que muchos se habían perdido de la iglesia. ¿Sí? Esa es una muy buena, eso es lo que vamos a estar esperando, a ver qué es lo que sucederá con el Papa, cómo va a ir evolucionando los primeros días, y ver cómo se puede acercar a esos feligreses que se han alejado de la iglesia, sobre todo lo que mencionabas, los jóvenes. Igualmente, la gente le está pidiendo que no se meta tanto en la política y que sobre todas las cosas solucione problemas como pues los abusos sexuales y también la situación económica por la que está atravesando la Iglesia Católica. Sí, la Iglesia Católica está atravesando estos cambios, pero también hay que recordar que estos cambios influyen a los pobres, especialmente en esta economía global. Es muy importante que un papa defina, ¿verdad?, la teología y la economía en cuanto a su alcance a los pobres, a los inmigrantes, y la razón, la raíz de por qué están emigrando, ¿verdad? Entonces, él conoce al pueblo, conoce a su grey, conoce su iglesia, su congregación, y nos está señalando que
que no se está despegando mucho de Francisco. Él va a definir su lema, sus temas, su visión en las próximas semanas, y podemos esperar que nos guíe, nos enseñe, y también guíe a la Iglesia católica y a la Iglesia Universal Cristiana. Claro que sí. Vamos a esperar a ver cómo funciona, cómo evoluciona su papado. Profesor, gracias por estar con nosotros. Es el profesor en teología Felipe Agredano. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Igualmente. Gracias. Y a pesar de que el catolicismo sigue siendo la religión predominante, por ejemplo, en México, su práctica ha disminuido en las últimas décadas, como yo le comentaba hace un momento, de 88% en el año 2000 a 77% en esta década. Sin embargo, la llegada de un nuevo papa ha despertado emoción entre millones de fieles. Por eso vamos, desde la Basílica de Guadalupe, Víctor Blázquez nos muestra cómo se vive este momento histórico en México. Y que no nos deje de sumar. Con la voz entrecortada y las lágrimas asomándose en sus ojos, doña Virginia está contenta de ser testigo de la llegada de un nuevo papa. Es muy religiosa y todos los días acude a orar a la Basílica de Guadalupe. Hoy, además, pidió por el recién elegido sucesor de San Pedro, León XIV. Muy contenta porque, pues al menos Dios me dio licencia de ver al otro papa. Falleció y ahora el que nos mandó Dios. Y es que México es el segundo país con más católicos en todo el mundo después de Brasil. Por eso, aquí ya esperan que la tradición del sumo pontífice por visitar México no se rompa. Porque el país es como Juan Pablo II lo describió en 1979. México siempre fiel. Hay que pedir, hacer oración por él para que sea buen papa. Según las estadísticas, el templo dedicado a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México es el más visitado en el mundo, con más de 12 millones de encuentros al año, superando a la Basílica de San Pedro en Roma. Por eso, aquí se realizó un evento especial llamado Te Deum, que son cánticos de júbilo, solo para ocasiones especiales, dedicado al nuevo sumo pontífice. Es una felicidad porque pues Dios es grande y ya necesitábamos tener nuestro pastor, y para él pues no es tan fácil, sino que guiar al pueblo, pues todo, y entonces rezar mucho por él. Pero además cabe destacar que los mexicanos se sienten especialmente bendecidos, porque por segunda vez y de forma consecutiva hay un papa originario del continente americano. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Bueno, y así nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque al regresar han sido líderes en tiempos de guerra, reformas y crisis. ¿Qué decisiones marcaron a los últimos papas del siglo? Le contamos al regresar. Fíjese que durante más de un siglo los papas han guiado a la Iglesia en tiempos de grandes cambios. Aurabella Hernández nos presenta un repaso de los pontífices de los últimos 100 años. Durante más de un siglo, los papas han guiado a la Iglesia Católica en medio de guerras mundiales, cambios sociales y profundas crisis internas. Desde decisiones polémicas hasta reformas que marcaron la historia, el rol del papado ha sido decisivo para millones de fieles en todo el mundo. Este es un recorrido por los líderes que han transformado la Iglesia desde el siglo XX hasta hoy. El Papa Pío XII fue una figura controvertida por su silencio público durante el Holocausto. Aunque el Vaticano ha defendido archivos revelados en el año 2024, muestran que tenía información directa sobre los crímenes nazis. Por lo tanto, su legado sigue siendo debatido. Conocido como el Papa Bueno, Juan XXIII sorprendió al convocar el Concilio Vaticano II, que modernizó la Iglesia, permitió misas en lenguas locales y promovió el diálogo con otras religiones. El Papa Bueno fue canonizado en el año 2014 por el Papa Francisco. Pablo VI terminó con el Concilio Vaticano de Juan XXIII y lideró reformas más conservadoras. Su encíclica de la vida humana reafirmó la oposición de la Iglesia al uso de anticonceptivos, lo cual provocó una controversia que continúa hasta el día de hoy. Conocido como el Papa de la Sonrisa por su humildad y cercanía, Juan Pablo I falleció repentinamente solo 33 días después de su elección. Fue beatificado en el año 2022 tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión.
lo hanno chiamato. El primer papa no italiano en más de 4 siglos, Juan Pablo II, fue clave en la caída del comunismo en Europa y recorrió el mundo entero, pero también enfrentó críticas por no haber actuado con rapidez frente a los casos de abuso sexual en la Iglesia. Y un teólogo alemán, Benedicto XVI, sorprendió al mundo al renunciar, algo que no ocurría en 600 años. Su papado estuvo marcado por la crisis de abusos sexuales y filtraciones internas. Buonasera. Y el Papa Francisco fue el primer latinoamericano y promovió una iglesia más inclusiva, enfocada en los pobres, el medio ambiente y el diálogo interreligioso, dejando un legado marcado por reformas modernas. Para Noticias Estrella TV, Aura Bella Hernández. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Y señores, ya tenemos papa. La pace sia con tutti.